Imagina que el mundo entero tiene colgada en su pared una fotografía tuya donde te ves increíble, seguro, exitoso, capaz. Es la imagen que todos admiran. Pero tú eres el único que sabe que esa foto se tomó mientras la casa se estaba quemando. Toda la vida has creído que tu talento no es tu capacidad para lograr cosas, sino tu habilidad para que los demás no vean el humo detrás de ti. Por eso, cuando alguien te felicita, no sientes orgullo, sientes el pánico de quien sabe que, si se quedan mirando un segundo más, empezarán a oler a quemado. Vives con miedo a que el mundo apague el fuego, no porque quieras que la casa arda, sino porque el día que el fuego se apague, temes que no quede nada de ti para mostrar. Hay una sombra que te persigue justo en tus mejores momentos y es una sensación de la que casi nadie se atreve a hablar con honestidad. Es ese frío extraño que te recorre el cuerpo cuando acabas de lograr algo importante, algo por lo que te esforzaste durante meses o incluso años. Y mientras todos a tu alrededor te aplauden y te dicen lo increíble que eres, tú sientes un vacío seco en el estómago. Sientes que si esas personas supieran realmente cómo hiciste el trabajo, si pudieran ver el desorden que hay en tu cabeza o la suerte que crees que tuviste, dejarían de admirarte de inmediato. Te sientes como un actor que ha salido al escenario sin saberse el guión y que, por algún milagro, está logrando que el público no se dé cuenta del engaño. Pero lo peor no es el miedo a que te descubran. Lo peor es el juicio silencioso que ejerces contra ti mismo cada noche. Te miras al espejo y te dices que no te lo mereces, que eres un fraude, que lo que has hecho no tiene tanto mérito porque a ti no te parece tan difícil o porque crees que cualquiera podría haberlo hecho igual. Y ahí empieza esa lista de etiquetas que te cuelgas en el cuello como piedras: farsante, suertudo, mediocre disfrazado de exitoso. Esas etiquetas pesan porque terminas creyendo que tu valor no reside en quién eres, sino en tu capacidad para mantener la mentira un día más. Pero hoy quiero decirte algo que va a cambiar la forma en la que ves tus propios éxitos. Esa sensación no es una señal de que seas un fraude. De hecho, es el síntoma de que tu cerebro funciona con una precisión y una rapidez que todavía no has aprendido a gestionar. No es un fallo de tu carácter. Es un error de cálculo neurológico real y hoy vamos a desglosar por qué ocurre. Bienvenido a Notas de Blob y hoy vamos a hablar del espejismo del logro y de la ciencia que se esconde detrás del síndrome del impostor. Antes de entrar en las neuronas, quiero que visualices algo conmigo. Imagina que estás escalando una montaña que siempre has visto desde lejos con asombro. Durante todo el ascenso, tu mente está enfocada. Tus músculos están tensos y cada paso que das te llena de una energía eléctrica porque la cima es una promesa de plenitud. Te imaginas que cuando pongas un pie en el punto más alto, el mundo se detendrá y finalmente sentirás que eres suficiente. Pero algo ocurre. Llegas a la cima, miras el paisaje, y en lugar de esa explosión de satisfacción que esperabas, sientes que la montaña se ha encogido bajo tus pies. De repente, la cima te parece pequeña, obvia, carente de misterio. Y entonces, en lugar de disfrutar de la vista, tu mente se gira hacia atrás y piensa que si has podido llegar hasta aquí tan fácilmente, entonces la montaña no era tan alta después de todo. Piensas que cualquier persona podría haber subido y que tu esfuerzo no ha sido más que una ilusión. Eso no es modestia. Eso es un sesgo de tu sistema de recompensa que está diseñado para ignorar lo que ya domina. Para entender esto, tenemos que hablar de un mecanismo que la psicología llama el descuento por dominio. Verás, tu cerebro es una máquina de eficiencia energética extrema. Cuando no sabes hacer algo, ese algo es una incógnita gigante que consume muchísima atención. Pero en el momento en que aprendes a hacerlo, en el momento en que tu cerebro conecta los cables necesarios para ejecutar esa tarea con maestría, el cerebro deja de darle importancia. Lo que antes era un desafío épico ahora es un proceso automático. Y como tu cerebro ya no siente el esfuerzo que sentía al principio, asume erróneamente que la tarea ha perdido su valor. Básicamente, si para ti es fácil, tu cerebro te convence de que no tiene mérito. Es la trampa perfecta: cuanto mejor te vuelves en algo, menos valoras lo que haces, y por lo tanto, más te sientes como un impostor que está engañando a los demás.
Este proceso de desvalorización no ocurre de forma aislada, sino que está impulsado por un fenómeno neurológico que afecta directamente a cómo percibimos nuestra propia inteligencia en relación con los demás. Se conoce como el efecto Dunning-Kruger, pero en su versión más silenciosa y cruel, la que afecta a las personas con alta capacidad. Mientras que las personas con menos conocimientos tienden a sobreestimar sus habilidades porque ni siquiera saben lo que ignoran, las personas como tú sufren el efecto contrario. Como para ti ciertos procesos mentales son naturales, asumes que también lo son para todo el mundo. Crees que tu forma de conectar ideas, de resolver problemas o de crear algo desde cero es la norma, cuando en realidad es la excepción. Hay un estudio fascinante que ilustra perfectamente esta distorsión de la realidad. En diversas pruebas de rendimiento, se observó que los individuos que puntuaban en el percentil más alto solían subestimar su posición relativa de manera drástica. Cuando se les preguntaba cómo creían que les había ido, solían responder que su desempeño era mediocre. No estaban siendo falsamente modestos, realmente creían que si la prueba les había resultado sencilla, debía haber sido igual de sencilla para todos los demás. Esta es la raíz biológica de tu sentimiento de fraude, no es que no seas capaz, es que eres tan capaz que has perdido la perspectiva de lo que es difícil para el resto. Tu cerebro ha normalizado la excelencia y, al hacerlo, te ha dejado sin una escala para medir tu propio valor. Y aquí es donde el ciclo se vuelve peligroso, porque cuando no puedes validar tu éxito internamente, empiezas a buscar esa validación fuera, pero con una desconfianza total. Cada elogio que recibes pasa por un filtro de sospecha. Si alguien te felicita por un proyecto, tu mente rápidamente busca una excusa, estaban siendo amables. No se han fijado en los errores, tuve suerte con el tiempo. El cerebro crea una narrativa de protección para evitar la decepción futura. En tu lógica interna, si admites que eres bueno y luego fallas, la caída será más dolorosa. Por eso, prefieres mantenerte en la zona segura de ser un fraude, porque un fraude no tiene nada que perder si las cosas salen mal, ya que siempre supo que esto pasaría. Esta dinámica genera lo que yo llamo la ansiedad del rendimiento invisible. A diferencia de alguien que no sabe lo que hace, tú trabajas el doble no para aprender, sino para ocultar lo que crees que es una carencia. Te sobrepreparas, revisas 10 veces lo que otros revisan una, y te exiges una perfección que nadie más te está pidiendo. Lo irónico es que esta misma sobrepreparación te lleva a tener más éxito, lo que a su vez refuerza tu sensación de que eres un impostor que tiene que esforzarse más que los demás para no ser descubierto. Es una rueda de hámster emocional que consume una cantidad de energía mental devastadora. Necesito que entiendas que este cansancio que sientes, esa tensión constante antes de una entrega o una presentación, no es miedo al fracaso en el sentido tradicional. Es miedo a la exposición. Es el temor a que la imagen que el mundo tiene de ti, la de una persona competente y segura, se rompa y deje ver a esa persona pequeña y confundida que crees que eres por dentro. Pero la realidad es que esa persona pequeña no existe. Es una construcción de tu propio cerebro para lidiar con la presión de la competencia. Tu sistema dopaminérgico, el mismo que te impulsa a buscar nuevos retos, se encuentra en un conflicto constante. Quiere el logro, pero teme las consecuencias de alcanzarlo porque el logro significa que el misterio se ha acabado y solo queda la responsabilidad de mantener el nivel. Para profundizar en por qué tu cerebro elige castigarte en lugar de celebrar, debemos mirar hacia un concepto que los neurocientíficos llaman la predicción del error de recompensa. Es un nombre técnico para algo que experimentas a diario. Verás, tu cerebro no vive en el presente, vive en el futuro, tratando de adivinar qué va a pasar. Cuando estás trabajando hacia una meta, tu mente genera una cantidad enorme de dopamina basada en la posibilidad de ganar. Pero en el instante en que el éxito se vuelve una realidad tangible, la incertidumbre desaparece. Y sin incertidumbre, la dopamina cae en picado. Es una paradoja biológica, el momento de tu mayor triunfo es, bioquímicamente, el momento de mayor desolación para tu sistema de recompensa. El cerebro ya no tiene nada que predecir, el juego ha terminado.
Y como te sientes extrañamente vacío en el momento en que deberías estar feliz, tu mente busca una explicación lógica para ese vacío. En lugar de entender que es solo química cerebral reajustándose, concluyes que el logro no fue real. Te dices, si me siento así de plano, es porque lo que hice no tiene valor, porque soy un mentiroso. Estás confundiendo un bajón biológico de dopamina con una falta de mérito personal. Esto se agrava si eres una persona con una alta sensibilidad a la retroalimentación. Hay personas que pueden recibir un cumplido y simplemente guardarlo en su bolsillo. Pero hay otras, y probablemente tú seas una de ellas, cuyo cerebro analiza cada palabra, cada tono y cada gesto buscando la grieta en el elogio. Para este tipo de configuración mental, la aprobación externa es aterradora porque eleva las expectativas. Cada vez que alguien dice que eres genial, tu cerebro lo traduce como, ahora tienes prohibido equivocarte. El éxito se convierte en una jaula de oro donde el miedo a decepcionar a los demás es más fuerte que el orgullo, por lo que has construido. Quiero que pienses en cómo esto ha afectado tu identidad a lo largo del tiempo. Es probable que hayas saltado de disciplina en disciplina, de hobby en hobby o de trabajo en trabajo, buscando esa sensación de ser nuevo otra vez. ¿Sabes por qué? Porque cuando eres un principiante, tienes permiso para fallar. En el inicio, el síndrome del impostor no existe porque, técnicamente, eres un aprendiz y no tienes una imagen que proteger. El alivio que sientes al empezar algo nuevo no es solo por la novedad, es porque finalmente te has quitado la máscara de experto que tanto te pesa. Es un respiro para tu sistema nervioso. Sin embargo, vivir escapando de la maestría para evitar el sentimiento de fraude tiene un costo altísimo. Te deja con una sensación de fragmentación, como si tuvieras 1000 piezas de diferentes rompecabezas pero ninguna imagen completa. Sientes que eres un aprendiz de todo y maestro de nada, y usas esa misma frase para castigarte. Te comparas con personas que llevan 20 años haciendo lo mismo y admiras su seguridad, sin darte cuenta de que ellos no son más capaces que tú, simplemente tienen una relación diferente con su propia competencia. Ellos han aceptado que el dominio de una habilidad no es un estado de iluminación, sino simplemente una herramienta que se usa. Tú, en cambio, has convertido la competencia en un juicio sobre tu esencia. Para entender que no estás solo en este laberinto, necesito que miremos hacia atrás y observemos a algunas de las mentes más brillantes que han caminado sobre este planeta. A menudo cometemos el error de pensar que las figuras históricas vivían en un estado de confianza absoluta. Pero la realidad es mucho más humana, y sinceramente, mucho más caótica. Albert Einstein, poco antes de morir, le confesó a un amigo cercano que se sentía como un estafador involuntario. Imagina eso por un segundo, el hombre que cambió nuestra comprensión del universo, el que descifró el tejido mismo del espacio y el tiempo, sentía que su trabajo no merecía la atención que recibía. Pensaba que la gente lo veía como alguien que estaba por encima de los demás, cuando él solo sentía que había tenido suerte al seguir su curiosidad. Maya Angelou, una de las escritoras más laureadas y respetadas de la historia, dijo una vez que después de escribir 11 libros, todavía sentía que en cualquier momento alguien iba a darse cuenta del engaño y le diría, te hemos pillado. Sabemos que eres una farsa. ¿Ves el patrón? El síndrome del impostor no es una señal de incompetencia, es, de hecho, el efecto secundario de la maestría. Solo las personas que se exigen el máximo, solo aquellas que son capaces de ver la complejidad de lo que hacen, son capaces de sentir que no están a la altura de esa complejidad. Los verdaderos mediocres nunca se sienten impostores, porque su falta de capacidad les impide ver el abismo entre lo que han hecho y la perfección absoluta. Esta es la gran ironía de tu cerebro. Te sientes un fraude precisamente porque eres capaz de imaginar algo mucho mejor de lo que has entregado. Tienes un estándar de excelencia tan elevado que tu realidad siempre parece decepcionante en comparación con tu visión. Lo que tú llamas ser un mentiroso, un observador externo lo llama talento excepcional. La diferencia es que tú ves el proceso, las dudas, los borradores borrados, el miedo a la página en blanco, mientras que el mundo solo ve el resultado final. Y como tú conoces la cocina de tus logros,
Te cuesta creer que el plato terminado sea tan bueno como dicen los que lo prueban. Pero ser un impostor no tiene por qué ser una condena a la infelicidad. Hay un concepto que quiero presentarte hoy y que puede cambiar las reglas del juego: el impostor funcional. Un impostor funcional es alguien que ha aceptado que esa voz en su cabeza nunca se va a callar del todo, pero que ha decidido dejar de luchar contra ella. En lugar de intentar convencerse de que es un genio, acepta la posibilidad de que quizás, efectivamente, sea un fraude que está teniendo mucha suerte. Y desde esa aceptación, nace una libertad increíble. Si ya eres un fraude, ¿qué importa si fallas? Si todo es un regalo de la suerte, entonces no tienes nada que proteger. El problema nunca fue sentirte un impostor, el problema fue creer que ese sentimiento significaba que tenías que detenerte. Pasaste tanto tiempo intentando sentirte seguro antes de actuar, que no te diste cuenta de que la seguridad es una ilusión que solo llega cuando dejas de crecer. En el momento en que te sientes totalmente seguro en un área, es porque esa área ya no tiene nada nuevo que enseñarte, y tu cerebro empezará a buscar la salida. El sentimiento de ser un fraude es, en realidad, el motor de tu crecimiento. Es lo que te obliga a investigar más, a conectar más puntos y a no conformarte con la primera respuesta fácil. Es el combustible de tu curiosidad disfrazado de miedo. Entonces, ¿qué hacemos con todo esto de ahora en adelante? Lo primero es dejar de esperar el permiso de tu propia mente para sentirte exitoso. Tienes que entender que tu cerebro, por su propia arquitectura de eficiencia, siempre va a minimizar lo que ya sabe hacer. Por eso, el primer paso es la desvinculación emocional del logro. Tienes que aprender a ver tus resultados como datos, no como veredictos sobre tu alma. Si terminaste el proyecto, si el cliente está satisfecho, si el examen está aprobado, eso es un hecho objetivo del mundo físico, independientemente de si tú por dentro sientes que lo hiciste, con hilos y parches. Los hechos no necesitan que tú te los creas para ser verdad. Lo segundo es una técnica que utilizan muchos creativos de alto nivel, la externalización del impostor. Dale un nombre a esa voz, conviértela en un personaje. Cuando te descubras pensando que hoy es el día en que todos se darán cuenta, sonríe y di: ah, ahí está mi impostor otra vez haciendo su trabajo. No intentes discutir con él, porque no puedes ganar una discusión lógica contra una emoción química. Simplemente reconócelo como un ruido de fondo, como el zumbido de un ventilador que indica que la máquina está encendida y trabajando a máxima potencia. El miedo no es una señal de que vas por mal camino, es la señal de que estás en la frontera de tu conocimiento. Y ese es el único lugar donde vale la pena estar. Lo tercero es cambiar tu métrica de validación. En lugar de buscar la sensación de ya soy un experto, busca la sensación de todavía soy un aprendiz. Si logras que tu identidad se base en el proceso de aprender y no en el estatus de saber, el síndrome del impostor pierde todo su poder. Un aprendiz tiene derecho a dudar, tiene derecho a sentirse pequeño frente a la inmensidad de un tema y, sobre todo, tiene derecho a que le salgan las cosas bien por pura curiosidad. Al reclamar tu derecho a ser un eterno principiante, desarmas la trampa de la perfección y permites que tu cerebro disfrute del juego sin el peso de la corona. Quiero que te quedes con una idea muy clara antes de cerrar este vídeo. Ese vacío que sientes en el pecho cuando recibes un aplauso, esa sospecha constante de que no perteneces al lugar donde estás, no es una advertencia de peligro. Es la respuesta natural de un cerebro que se niega a estancarse. Te sientes un impostor porque tu potencial es siempre mucho más grande que tu situación actual. Tu mente ya está viendo la siguiente montaña mientras tus pies aún están en la cima de la anterior. No eres un mentiroso, simplemente eres alguien cuya visión siempre va 3 pasos por delante de su realidad. Ese espejismo del logro que tanto te asusta es, en realidad, el mapa de tu libertad. Si nada es suficiente, significa que siempre hay algo nuevo que descubrir. Si siempre te sientes un poco fuera de lugar, es porque tu lugar es el movimiento, no la permanencia. La próxima vez que te mires al espejo y te digas que eres un fraude, recuerda que estás en la compañía de Einstein, de Angelou y de millones de personas que, como tú,
Están usando su inseguridad para construir cosas que el mundo necesita. Si estas palabras han puesto nombre a algo que llevabas tiempo sintiendo pero no sabías explicar, entonces ya no estás solo en esto. Porque este canal existe precisamente para eso, para ser el refugio de los que piensan demasiado, de los que sienten que no encajan y de los que están aprendiendo a convertir su configuración mental en su mayor aliada. Aquí vamos a seguir explorando estos rincones oscuros de la psicología para echarles un poco de luz y entender que, a veces, lo que creemos que es nuestra mayor debilidad es solo nuestra mayor fortaleza esperando a ser entendida. El fraude no existe cuando la intención de aprender es honesta. Y mientras sigas buscando, mientras sigas preguntando, estarás exactamente donde tienes que estar. Nos vemos en el próximo rompecabezas. No olvides darle like y suscribirte.